Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional. Estamos Manuel Bernales Alvarado y quien les habla, Elmer Barrio de Mendoza, para desarrollar un programa particularmente importante. Tratamos de que siempre los programas contengan ciertos temas fundamentales, pero en este caso creo que vamos a tocar algunos temas de gran trascendencia, pero lo vamos a hacer de acuerdo a cómo se ha presentado la noticia. Nuestro invitado de hoy es Carlos Gálvez Pinillos, es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ya ustedes lo conocen ampliamente por su talento, por sus capacidades y por su franqueza a la hora de decir claramente las cosas. No voy a insistir en esto, pero en unos minutos vamos a estar con él. Ahora bien, quisiera yo tocar brevemente dos temas. El primer tema refiere a la circunstancia política actual en el Perú y en particular la del gobierno de transición encabezado por José Gerí. En un primer momento, el gobierno, la actitud, la proactividad del presidente Gerí fue significativamente grata para la percepción popular y pasó muy rápidamente de un 48% a un 55% de aprobación ciudadana, con medidas vinculadas a la seguridad pública y a un cierto orden en la gestión que no se había visto en muchísimos años. Yo calculo que desde la mitad del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en adelante no habíamos tenido esta sensación de que las cosas podían ir bien. Sin embargo, y creo que todos lo comprendemos bien, comienza a venir la hora en que hay demanda de resultados. Y los resultados, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, son menos perceptibles que su espectacularidad. Y ya a estas alturas no estamos para pensar solamente en detención de bandas criminales o en intervenciones en cárceles y descubrimiento de redes de comunicación que siempre se sospecharon pero que nunca se demostraron, del grado de corrupción que existe en el Estado peruano y ahora necesitamos ver resultados en términos de la incidencia de la actividad delictiva, es decir, una reducción del delito y por tanto un incremento de la percepción de seguridad ciudadana de parte de la sociedad. Esto segundo todavía parece no estarse produciendo y se necesita estar atentos porque no se trata de cualquier cosa. Uno dirá, por cierto, que Gerí tiene apenas poco más de un mes en el cargo, que el estado de emergencia acaba de cumplir un mes y que los resultados pues no se ven de la noche a la mañana, y el presidente comienza a repetirlo demasiado. Pero estamos en una circunstancia en que la población reclama sentirse más segura y salvo que tengamos un cáncer absoluto, cosa que espero que no sea así, no se expresa en reducción verdadera, perceptible de la criminalidad. Esto afecta la estabilidad institucional y la estabilidad de la gestión pública. Y ese es el hecho. El hecho es que creo que debemos plantearle al gobierno que se preocupe de los indicadores que demuestren
que se ha reducido la criminalidad en términos reales y que las personas se sienten más seguras, se sienten más protegidas y ojalá que nos equivoquemos y pronto tengamos señales en ese sentido. Pero ahora ya comienza a ser un tema cotidiano de preocupación. Pasó el entusiasmo inicial y necesitamos ver impactos, desempeños y resultados. Esto es uno y no sé si Manolo quieras comentar algo al respecto. Yo me estaba sonriendo porque estaba pensando alguna maldad, pero antes un cordial saludo a Carlos, que nos honra y contribuye a una excelencia en el programa. Muchas gracias por tu presencia, Carlos, en unos minutos más. Digo que estaba pensando algunas maldades. Mira, ya nos hemos acostumbrado al hecho de que este señor Cerrón sigue ausente del país, pero presente a través de todo el tiempo como él quiere y cuando quiere. Segundo, no afecta mucho a la popularidad del presidente el hecho incierto, vamos a decir, marginal en su característica diferente del refugio o asilo que ha tomado la señora expresidenta del Consejo de Ministros, que aquí estamos acostumbrados a decirles premier a todos como si fuera el gobierno militar de Velasco o de Morales, que fueron los únicos que tuvieron premier. No, pero ya, así somos en el Perú. Mario Alzamora Valdés me recordaba, creo que lo dije antes, que aquí queremos resolver los problemas cambiando las palabras. Pero la maldad que estaba pensando es esta. ¿Y qué tal si Vizcarra se asila? ¿Va a soportar eso el gobierno? Bueno, es una hipótesis completamente plausible. La sentencia se supone que va a ser emitida el 26, la próxima semana, o sea que el viernes lo estaremos comentando en nuestro programa hebdomadario. Y claro, todo el mundo tiene derecho a pensar, a sospechar que alguien como Martín Vizcarra, no en vano apelado lagarto, no debe tener una sola estrategia de salida, pues no debe tener sin duda la única opción de ir a la cárcel. Tendrá seguramente algún plan B, ¿no? Plan alternativo, plan de contingencia, y esperemos que el Estado esté cubriendo todas las posibilidades de fuga. Si no, tendríamos derecho a sospechar que lamentablemente el Perú está en proceso de putrefacción. Y una cosita más en relación a la acción del presidente y de los poderes del Estado. El combate a la criminalidad tiene que ser una cosa conjunta, por lo menos con Fiscalía, Poder Judicial, y eso no lo maneja directamente el Ejecutivo. Puede tener ni debe. Ni debe, claro, pero influencia tiene, pero el hecho concreto es que si esos engranajes no funcionan bien, tampoco podemos esperar que haya una situación de cambio muy notoria. Eso lo digo porque es un hecho objetivo, no todo depende del Poder Ejecutivo, ni de la policía, ni de los órganos de inteligencia, que no sé si existen bien en el Estado, pero es otro tema. Sí, habría que anotar que hay algo que sí depende del Poder Ejecutivo, y es la coordinación interinstitucional. Tiene que haber coordinación institucional de los poderes separados, de los poderes divididos como corresponde a una democracia, pero tienen que estar coordinados para combatir a los enemigos del país. Un segundo elemento que quería comentar brevemente es el tema de las candidaturas, de las 39 y eventualmente 40 candidaturas, porque Duberly Rodríguez no se rinde y sigue intentando que su candidatura sea reconocida. Sin embargo, ya va claro que hay candidaturas que en la práctica no existen, hay otras que se han diluido de manera ostensible y que ninguna candidatura supera el 10% de preferencia electoral en este momento. Alguien como Juan Carlos Tafur se ha atrevido a pronosticar, por ejemplo, que Rafael López Aliaga no va a pasar la valla electoral. Es que estamos muy temprano. Esto en el Perú se va a saber a finales de marzo, a principios de abril,
y como ahora hay encuestas hasta las últimas 72 horas, pasando por alto las grandes fallas que están teniendo últimamente las encuestas, lo cierto es que no por mucho madrugar amanece más temprano. Muy bien, vamos a una primera pausa y regresamos luego con Carlos Gálvez Pinillos. Exacto, tus 10 minutos. Estamos presentando Zoom Político. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, ahora estamos con nuestro invitado de hoy, Carlos Gálvez Pinillos. Carlos Gálvez, un dirigente empresarial absolutamente reconocido, fue invitado a la cita anual de ejecutivos CADE organizada por IPAE y su presentación causó sensación. Ha dado la vuelta al país por diversas razones y vamos a tratar de explorarlas ahora, comenzando por la parte más anecdótica del asunto. Carlos, tú has escrito un artículo reciente que ha dado más vueltas todavía que los artículos anteriores, donde te has referido a cómo fue tu diálogo, si se puede llamar así, con Rafael López Aliaga, el candidato que lidera, entre comillas, las encuestas, considerando el magro porcentaje que tiene y que tienen todos, ¿no? Y allí planteaste dos temas centrales, creo yo. El primero fue el tema de la afectación de la inversión privada, sobre todo la inversión privada extranjera, a raíz de cierto tipo de prácticas y de conductas que vulneraban los acuerdos, los contratos y que eventualmente violaban las normas del CIADI y de la Organización Mundial del Comercio, al punto de que el Perú ya viene perdiendo algunas batallas, que esperemos que sean solo batallas y no guerras, a raíz de decisiones que tomó el alcalde de Lima, que en su momento fue Rafael López Aliaga. Ese fue un tema. Y el otro tema fue el tema de la presencia de los mineros ilegales, como tú bien lo dices, a partir del Reinfo en los partidos políticos. O sea, cómo es que la minería ilegal, la más importante economía criminal que existe en el Perú, ha tomado una presencia sustantiva del Estado peruano. El Instituto Peruano de Economía, IPE, ahorita acaba de publicar un estudio de lo más interesante donde dice cosas tan notables como que el 44% de la exportación de oro ilegal de Latinoamérica sale del Perú, ¿no? Entonces tenemos ahí un primer puesto indiscutido. Y cosas tales como que la minería ilegal ya alcanzó o está por alcanzar en términos de valores de exportación a la minería legal, a la minería corporativa. Estas son cosas que son tremendas, ¿no? Entonces, Carlos, yo te pediría, por favor, que nos cuentes tu versión de los hechos tal cual lo contaste en el artículo para conversar ya de temas más
a menos anecdóticos y más trascendentes al respecto de la minería ilegal, Reinfo, MAPES, etcétera, etcétera. Buenas noches, Elmer, Manolo, como siempre es un gusto estar con ustedes, un privilegio poder compartir con tu audiencia. Sí, efectivamente, yo fui invitado por IPAE al CADE para hacerle unas preguntas a algunos de los candidatos, que se suponía eran 5 invitados, de los cuales declinaron 3, quedaron 2 y bueno, por sorteo me tocó a mí, junto con Aldo Mariátegui, hacerle las preguntas a Rafael López Aliaga. En realidad, me apenaron 2 cosas. Uno, que declinen algunos invitados que podrían haber tenido oportunidad de explicar su visión, sus políticas y estrategia. Y por otro lado, me apenó mucho más que Rafael López Aliaga haya demostrado que no estaba preparado para poder dar una respuesta inteligente a algunas preguntas que se tenían que venir porque estaban pintadas. Como todos sabemos, aquí ha habido una decisión, yo no sé si una buena estrategia, pero ha habido una decisión de irse contra los peajes de Rutas de Lima, ¿no? Que son las que están suspendidas. Yo no tengo la menor duda y por supuesto no estoy pensando en apañar la corrupción de la señora Villarán, pero yo he aprendido en mi vida profesional que primero tengo que tener la prueba definitiva y tengo que sancionar al que cometió el delito, ¿no? En este caso, recién se está comenzando el juicio a la señora Villarán y por lo tanto no hay sentencia de que haya tenido sobre la corrupción, que no nos cabe la menor duda que existe porque hemos visto este asunto en la televisión en algún video. Pero por otro lado, yo no sé si hay los elementos de juicio suficientes como para culpar a Brookfield de una compra indebida, porque esa compra además requirió la autorización del Estado para poder cambiar de propietario. Tan es así que Odebrecht todavía mantiene 25%, Brookfield ha pedido la autorización para que Odebrecht le pueda vender el 25% remanente que está allí, y el Estado peruano, a través de la municipalidad, no le ha dado la autorización y por lo tanto subsiste. La participación de Odebrecht es minoritaria y Brookfield tiene la mayoría, pero esa mayoría fue además adquirida con la anuencia del Estado peruano. Mal se puede a estas alturas del partido decir que ha sido una compra subrepticia al margen de la ley. Podría ser que alguien supiera de la corrupción en ese punto de la vida, ¿no? Pero recordemos que el mismo Poder Judicial tiene hasta libros emitidos agradeciéndole a Odebrecht como la compañía que auspició y financió sus publicaciones. Así es que eso es una de las cosas. Y entonces, cuando hice la pregunta de que, bueno, si hemos destruido las APPs y las concesiones, porque al final esa credibilidad, esa confianza se está destruyendo. Si nosotros tenemos una brecha de más de 150.000 millones de dólares en infraestructura y tenemos que cerrarla, bueno, ¿cómo haríamos para cerrarla sin endeudar al país, sin hipotecar al país y sin los intereses draconianos que se le ha clavado a la Municipalidad de Lima? Porque la Municipalidad de Lima, aunque se cacarea que al comienzo tenía AA de calificación,
salió con bonos al 10.1%, que es una tasa de interés muy alta. Las corporaciones pagan tasas pues de 6,5, 7%, pero 10.1 es tremendo, ¿no? Máxime cuando allí se están comprometiendo un alto porcentaje de los ingresos futuros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos alcaldes futuros van a tener a dónde recurrir, a dónde apelar para financiar la marcha de la municipalidad? Pero ese no es el tema es cómo vamos a hacer para financiar la infraestructura del país, esos 150.000 millones que tenemos de brecha. Lejos de contestarme, creyó que yo estaría defendiendo a algún corrupto y me empezó a hablar de Susana Villarán, de la corrupción, de los periódicos, de la grasa en la municipalidad y de cómo había mejorado la vida, cosa que yo le reconozco, no tengo ningún ambaje en reconocer las gestiones, pero el daño que se ha hecho a la confianza para los inversionistas internacionales, a quienes tenemos que apelar para financiar el crecimiento o el cierre de brecha de infraestructura, no se va a corregir. Y no me lo contestó. La segunda es, le dije, bueno, la otra cosa que me preocupa es el acercamiento de los mineros ilegales e informales a tu partido. Y se inflamó como si lo hubiera insultado, me señaló con el dedo casi en la punta de la nariz y me dijo que me decía en mi cara que lo que estaba yo haciendo era una calumnia y que yo no tenía ningún derecho a hacer tal cosa, cuando simplemente había preguntado por el acercamiento. Y me dijo, te desafío y te pago $100,000 si tú me traes un minero ilegal que tenga yo en el partido. Bueno, ante tal claridad en su oferta, cuando terminé esta intervención, por supuesto me empezó a llegar mensajes de la prensa, de los periodistas, que normalmente me convocan para hacerme algunas preguntas sobre el sector y por supuesto dándome la información de una lista larga de gente, por lo menos 650 con reinfo en el Partido Renovación Popular, pero yo he apelado solamente a 8. ¿Y por qué a 8 solamente? Pues porque de ellos tengo los nombres, los DNIs, la región a la que pertenecen y además la ficha de la consulta al registro de partido. Y entonces, bueno, con 8 es suficiente como para que pague $800,000 y poderlo donar a una buena causa. Así es que ahí lo dejé. Por supuesto que después de eso ha seguido dando botes, creo. Pero ahí estamos. Muy bien, y cuéntanos ahora un poco sobre lo que ha estado sucediendo en estos días respecto del reinfo. El mismo Congreso que dijo que el 31 de diciembre de 2025 se acababa el reinfo y que ya no iba a haber una sola autorización más al respecto, de pronto ha abierto las puertas hasta 2027. ¿Cómo es que los mismos señores que dicen A un día, dicen Z al cabo de unos cuantos meses? A ver, fíjate, el año pasado, más o menos a estas alturas del partido, el Congreso aprobó la prórroga del reinfo por 6 meses, dejando en manos del Ejecutivo la posibilidad y eventualidad de, si no aprobaban la ley MAPE, de poder extender, prorrogar el reinfo por 6 meses adicionales que llegarían a diciembre de este año. En esas circunstancias, yo fui consultado por varios periodistas y yo les dije que eso era una barbaridad, porque lo que iba a ocurrir era que el Ejecutivo iba a prorrogar los 6 meses de todas maneras
Y yo quería ver quién iba a ser el político en el Congreso que tuviese los pantalones, la valentía y al final la hombría de negarse a los votos que ellos iban a querer conseguir en medio de plena campaña electoral. Y bueno, ahí están los resultados. A toditos se les está viendo el fustán. No importa de qué partido sean, porque ahí han votado a favor de la extensión del Reinfo, Fuerza Popular, Renovación Popular, hasta Honor y Democracia. Votaron, aunque dice el almirante Montoya que ha retirado su firma, pero apareció en su momento. Y bueno, de los partidos de izquierda no me llama la atención porque ahí está toda la corrupción, ciertamente, ¿no? Creo que hay que hacer una salvedad en alguien que no podría demostrar hombría ni que lleva los pantalones bien puestos, con la congresista Diana González, que creo que sí ha demostrado ser consistente en sus planteamientos y que como mujer peruana, digna de todo encomio, merece nuestro reconocimiento. ¿Tú la conoces? Sí. Absolutamente, Diana González tiene todo el mérito y todo el reconocimiento. Se está comportando realmente como una congresista con entereza, capaz de defender sus ideas y principios, y merece ciertamente todo el aprecio, y ojalá sea reelecta, porque ese es el tipo de el perfil de congresista que necesitamos. Muy bien, Carlos. Manolo quiere hacerte algún comentario importante, me parece. Espero que sí. Carlos, yo estoy siguiendo, aunque no tengo la profundidad que ustedes tienen, ni que tú en particular tienes sobre este tema de la minería ilegal, del Reinfo y todo lo demás. Pero se está enfocando el asunto básicamente desde el punto de vista legal, y lo cual es natural. Primero, es una costumbre, y segundo, no se puede prescindir de eso. En términos concretos, parte de los insumos que utiliza esta minería, por ejemplo, en Madre de Dios, en Loreto, Nanay y en otras partes, proviene de empresas formales muy importantes. Basta ver las fotografías. Tienes Volvo, Komatsu, Ferreiros, etcétera. ¿Quién distribuye gasolina y otros elementos de ese tipo en la Amazonía peruana? Petroperú. ¿Quién está encargado del cuidado del transporte y de los caminos? La policía. ¿Quién está encargado de intervenir para que esas cosas no ocurran? La fiscalía. Y entonces no es solamente una cuestión de las mafias que están sueltas y que no existen autoridades y que por otro lado están aconchavados con muchísimos congresistas de distintos partidos o sellos partidarios, porque no son partidos sino más o menos empresas legalizadas electoralmente para poder tener ganancias del Estado y de la sociedad ilegales. Entonces, en concreto, me parece que es indispensable poner sobre el tapete los aspectos económicos de estos procesos, porque mientras no se pongan estas cosas en concreto, vamos a seguir en la superficie legal o con criterios básicamente legales y de ahí saltando a lo ético, a lo moral o a lo político. Y yo creo que es un momento de reflexión importante decirle al país cuál va a ser la contribución de Petroperú, de la empresa privada, de las redes policiales, para qué sirven los servicios de inteligencia, para qué está la SUNAT, la inteligencia tributaria y todo lo demás. Porque si eso no se toca, va a continuar esa depredación que al grado de la degradación ambiental en Madre de Dios y a las puertas de la ciudad de Iquitos y en otras partes. Y lo mismo ocurre con ilegales que están trabajando cerca y según
algunos, no quiero hacer la cita exacta, no la tengo en este momento, de acuerdo con empresas legales y empresas mineras legales importantes, empresas legales del oro. Entonces, te agradecería un comentario sobre esta dimensión hasta ahora no abordada, no tocada, de la discusión sobre el problema de la minería ilegal. Cómo no, Manolo, con todo gusto. A ver, la primera cosa que es importante es que quiero precisar es que los congresistas, o muchos de ellos, tratan de confundir entre minería ilegal y minería informal. Y mira, aceptemos en principio esa discusión, pero hay líneas rojas que no se pueden aceptar. Una de ellas es, por ejemplo, las zonas naturales protegidas y los cursos o cuerpos de agua. Esas son dos líneas que no se pueden tocar. Y lo que se haga ahí es ilegal absolutamente. Allí no cabe el término de informal. ¿De acuerdo? De acuerdo. Dicho eso, yo me he acostumbrado a identificar las causas mayores para resolver el problema. Y tú has mencionado bien el de los proveedores. ¿Y cuál es el proveedor principal? Es Petroperú. No es casualidad que Madre de Dios y Loreto sean las dos regiones que consumen más combustible que cualquier otra región del Perú. ¿Y por qué? Porque ahí está toda esta actividad minera ilegal. En segundo lugar, hay una mala política que es, yo por supuesto tengo la mayor de las empatías con la selva, pero es los lugares donde hay la exoneración del impuesto general a las ventas de los combustibles. Exoneración que, dadas las circunstancias, debiera ser eliminada. En realidad, la ociosidad del Estado ha permitido simplemente decir que haya exoneración del IGB, del combustible y de todos los productos, lo cual en principio me parecía bien, para no dedicarse a hacer subsidios focalizados en actividades que tengan que ser cubiertas en la selva. Por ejemplo, debe de aplicarse primero el control del combustible, porque hay quien lo transporta, quien lo almacena, y sabe quién se lo compra, ¿no es cierto? Así es. Y cerrar el caño del IGB, porque ahí estamos todos los peruanos subsidiando esta minería ilegal y el narcotráfico, que es el otro gran consumidor de combustible. ¿Ok? Y a cambio de eso, lo que debemos hacer es un esfuerzo importante del Estado para cubrir las necesidades específicas de la población que debemos atender. Darles salud, darles educación, darles vivienda, facilitarles el transporte. O sea, el Estado tiene que ser un Estado trabajador, no un Estado ocioso. El Estado perezoso lo que ha hecho es: te doy plata o te quito plata, pero no hace ningún trabajo ni ningún desarrollo. Y para eso debiera estar trabajando incluso de la mano del sector privado, que es quien va a resolverle de verdad los problemas. En la misma línea, Carlos, de lo que acaba de preguntar Manolo, ¿podrías también comentar a nuestra audiencia el tema de las plantas procesadoras y refinadoras que son independientes de la operación productiva y qué rol cumplen con relación a la minería ilegal? Bueno, ciertamente esa es parte importantísima del ecosistema de la ilegalidad, porque estas plantas concentradoras sin mina adolecen de varias cosas.
La primera es que si tú te pones a observar, ninguna de ellas tiene la autorización de mediano o gran tamaño. Todas están con autorizaciones de pequeña minería. Todas dicen que producen o tratan menos de 350 toneladas al día. Y para eso, o sea, mejor dicho, y utilizan ese límite, entre comillas, para que las autorizaciones sean dadas por los gobiernos regionales, que es donde está concentrada la corrupción. En segundo lugar, es mentira que traten solamente 350 toneladas. Declaran 350, pero tratan el doble y el triple también. Y entonces la fiscalización del Estado no está en manos de la UEFA, no está en manos de Ocinermen, no está en manos de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, y allí ciertamente pasan por la guacha cualquier cosa, y claro, es el camino para, entre comillas, blanquear oro ilegal. ¿Por qué? Porque ese cuento de la trazabilidad del mineral es un cuentazo. ¿Cómo le vas a decir a alguien que sacó el mineral de su concesión A cuando en realidad la sacó de B? Y eso está verificado. Empresas formales que en algún momento pretendieron recibir algún mineral por información de los mismos transportistas, a la primera se enteraron de dónde estaban sacando el mineral, que era de un sitio distinto. En segundo lugar, los reinfos se supone que tienen unas coordenadas debidamente identificadas. Y para conocimiento de ustedes, las coordenadas que se han encontrado, hay coordenadas en el Océano Pacífico, en el Océano Atlántico, en Alaska y en cualquier sitio, menos en los lugares que debieran estar identificados. Si alguien se dedica a la minería, por lo menos tiene que saber cuáles son las coordenadas en las que está trabajando. Y eso es parte de la declaración para obtener el reinfo. Sin embargo, para que vean del tamaño que es la corrupción en las regiones, les han extendido el reinfo con esas coordenadas que no son, por lo menos plotearlas en el papel, pero ni siquiera eso. Así es que ahí está la complicación. Creo que esas plantas tienen que ser debidamente fiscalizadas también, no solamente en los volúmenes de tratamiento, también en de quién están recibiendo, aunque, como ustedes saben, el reinfo es el certificado, la patente de Corfo para legalizar la ilegalidad. Nadie se atreve a tocarlos, ningún fiscal siquiera los toca, la policía menos, y si hay ahí una oportunidad de negocio, ¿por qué no lo van a aprovechar también? Ese es el caso. Qué terrible es todo este escenario. Mándale algún otro comentario. No, creo que eso lleva a otros temas, pero que no son temas de la conversación de hoy. Por ejemplo, al tema de la descentralización y de las competencias de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Eso es una cosa muy clara. Y el hecho de que algunos ministerios y empresas públicas simplemente están viendo lo que yo llamo la ley del sub y baja y la ley de las ventanas y puertas giratorias. Por eso es que vemos tal desastre que hay en algunas empresas públicas, en particular en el caso de Petroperú, ¿no? Porque no nos vamos a engañar, uno conoce quiénes son las personas que entran, qué cargos tienen, cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que firman, qué es lo que deciden, qué es lo que se hace. Y se tiene al país con el cuento del salvataje de Petroperú, cosa que nunca se ha demostrado que sea de una manera efectiva y distinta. Se ha llevado eso a un plano absolutamente de opinión y de demagogia. Y
esta concentración, como tú bien has señalado, de la corrupción, que no es solamente en las alturas de Lima, cerca del Cerro San Cristóbal, no, es abajo. Por ejemplo, uno puede citar el caso de los famosos cierres de brechas en Loreto. ¿Qué hay de esto? No hay nada. Y son varios miles de millones de soles y sus equivalentes en dólares que se han ido acumulando. La otra dimensión de este asunto, solamente la menciono, como no hemos quedado en conversar de eso hoy, ¿verdad? Es el asunto electoral de los partidos que van a participar y los que van a salir elegidos. Lo que garantiza no un escenario mejor, sino en el mejor caso la continuidad del escenario actual, si es que no en su empeoramiento. Entonces, creo que es muy importante ponernos a trabajar y poner sobre la mesa con tu contribución y con otras personas a examinar las propuestas de gobierno de los que vayan quedando al final, no de todos los 35, 37, 40 candidaturas que hay ahora, sino un poco más adelante, los que tengan mayor probabilidad de resultar con votos que los lleven a la presidencia o al Senado o a diputados y a otros cargos de responsabilidad. Porque sí, eso es increíble. ¿Ustedes han visto esta cédula electoral? Sí, así es. Eso es el genograma gigante al que nos vamos a enfrentar el día de las elecciones. Esa es la continuidad de la corrupción, pero no es la corrupción. Para uno la corrupción está en el gobierno, nada más. Para otro la corrupción solo está en el Congreso. Para otros la corrupción está en el Poder Judicial o en la Fiscalía. Para otros solo en la policía. Cada uno tiene su ámbito elegido de corrupción. Nos olvidamos de que este es un asunto en sistema estructural, como se decía antes, o sistémico, como se dice ahora, y eso va a tener que analizarse respondiendo cuáles son las propuestas que se hacen y a quién benefician, así de simple. No todas las propuestas, algunas de las propuestas de algunos de los que lleguen después, y en eso te vamos a invitar también para analizarlo. Manolo, a sabiendas que no es el tema de esta noche, ha tocado un punto importante. Y yo justamente saqué otro artículo hace algunas semanas, haciendo la reflexión. En el Perú tenemos 25 regiones y 2.000 municipalidades, entre distritales y provinciales. En Chile, que tiene la mitad de población que nosotros y más o menos la mitad de extensión, tienen 16 regiones y 56 comunas, municipalidades al fin. Y claro que tiene un alineamiento entre las políticas y estrategias del gobierno central, los gobiernos regionales y las comunas. Aquí no, acá tenemos la Torre de Babel perfecta. Tenemos 19 ministerios del gobierno nacional, 25 regiones en que cada gobernador regional, a cada cual más incapaz y corrupto, con alguna rara excepción, y 2.000 municipalidades que no conversan ni entre ellas ni con sus gobiernos regionales. Estuve justamente hace muy poquito con la gente de SENACE y me decían, porque estaba el equipo directriz, que una de las cosas terribles es justamente los estudios de impacto ambiental de los proyectos o municipalidades o de gobiernos regionales, que en realidad lo que están haciendo es beneficiar a quien contratan, pero botando el dinero porque no tienen la talla ni la capacidad de plantear un estudio de impacto ambiental, ya desde allí. Entonces yo le decía, solamente en eso debiera haber un registro en SENACE de las compañías consultoras calificadas para hacer un estudio de esta naturaleza y que no pierdan el tiempo o contratan a una de las
1.500 consultoras que tienen ellos, o si no están en capacidad económica de hacerlo, que eleven ese estudio a un nivel superior. Pero no puede ser que una municipalidad distrital esté botando el dinero porque está contratando de acuerdo a su presupuesto y no tiene la talla para poder manejar un proyecto de cierta envergadura. Ya en los estudios se empieza a ver la deficiencia. Todo eso tiene que ser corregido. Y tenemos que seguir abriendo los temas a tratar contigo, Carlos, cuyo aporte ojalá se traduzca pues en alguna invitación para ser parte por lo menos del Congreso, si no del gabinete. Yo esperaría que gente como tú fuera convocada por lo menos para tener una mejor presentación pública por los partidos políticos que tienen pues unos granujas en realidad como representantes hoy día, y hace falta gente de talla que pueda mejorar un poco el Congreso. Y por el lado de las elecciones internas va a venir difícil, por el lado de los invitados de repente puede haber una opción. Carlos, muchas gracias. Gracias por el privilegio de tu comentario, como siempre generoso, Elmer. En absoluto, Carlos. Muchas gracias por tu participación. Ha sido un honor y un Muchas placer gracias, contar Manolo, contigo. muchas gracias, Elmer. Gusto de estar con saludarte, ustedes. Carlos. Gracias. Nos también. vemos. Muy bien. Y para cerrar el programa, el comentario final de Manuel Bernales Alvarado. Bueno, no tenemos pausa, ¿verdad? Seguimos nomás. Ok. Bueno, tenía aquí anotado el tema de la segunda vuelta en Chile y el impacto del referéndum en Ecuador. Le hemos dado mucha importancia, naturalmente, en el Perú y en toda América del Sur y en todo el mundo, a lo ocurrido en Chile, de lo ocurrido que ha acontecido en el Ecuador. Pero desde el punto de vista comparando las situaciones fronterizas entre el Perú y Ecuador con la otra situación fronteriza entre Perú y Chile, en el segundo caso tenemos más tranquilidad, no hay cosas graves como las que están ocurriendo en el caso de la frontera importante, que va desde el mar hasta Huepí, que es la frontera con el Ecuador, y que nos hace cometer una serie de errores, incluso de información. Por ejemplo, muchas personas no perciben que el departamento de Piura tiene una parte importante de la Amazonía y que ahí está localizada en el distrito de Santa Rosa un asiento minero propiedad de una empresa de la República Popular China que antes se llamaba Monterrico Metals, la propietaria, se llamaba Majas, ahora se llama Río Blanco, y que hace años, el año 2006, 2007, estaba llamado a ser un proyecto, el tercer proyecto de peso, de importancia a escala mundial de un asiento minero de cobre y otros elementos. Entonces, en primer lugar, tenemos una carencia de información sobre lo que está ocurriendo ahí. Tenemos también un proyecto binacional que ha hecho algunas cosas importantes, pero que no ha logrado tener ni la continuidad ni el impacto sobre las relaciones con el Ecuador. Y tenemos algunos asuntos pendientes, como es esta relación hídrica entre Perú y Ecuador desde hace mucho tiempo. Todo esto para no quedarnos solamente en el señalamiento de que es una coladera de ilegalidades, del oro, del contrabando, de las armas, del narcotráfico y también ahora del sicariato y también de aquellos grupos armados que vienen de Colombia y de Venezuela y que están presentes también en esa región. Y por último, no es de menor importancia las decisiones que toma el pueblo ecuatoriano con un criterio no solo ambientalista, sino con un criterio, ¿cómo podríamos decir?, de sentido común muy importante, que es lo que han votado últimamente ante una propuesta sin mayor antecedente ni oportunidad de la Presidencia de la República, que ha sido rechazada. Bueno, eso tiene un efecto inmediato en el Perú, en el sentido que va a haber una activación de lo que es
de lo que es el llamado territorio autónomo Aguajún, que eso no está reconocido por nada y que hace 20 años está caminando ahí, y que me parece puede ser tomado como un elemento positivo si es que ayuda a la cohesión de la República, o como un elemento de riesgo de mayor fraccionamiento y debilitamiento de la cohesión de la República. Dicho esto, los resultados de Ecuador son muy claros. 6 de cada 10 personas que han ido a la consulta popular han rechazado la propuesta del presidente. Y lo que yo he podido colegir y entender de distintas informaciones, de diferentes fuentes, amigos, no de una sola fuente, sino de diferentes fuentes, es que hay hasta 3 factores que han sido importantes. Uno, el de menor importancia, es la activación de los grupos partidarios del expresidente del Ecuador, de los ambientalistas y de los indígenas. Esto ha sido importante, sin duda, pero no ha sido lo más importante. Lo más importante ha sido propuestas sobre bases militares que se confunden con función de policía, y que no, en el Ecuador ni siquiera ha habido una decisión clara de decir la base tiene que estar en el lugar A, B o C, sino que han ido variando. Y eso pues suena a improvisación. Y tercero, que como dicen prácticamente todos los analistas, incluso los que han estado en favor del gobierno, ha sido una medida anticipada, por no decir precipitada. En consecuencia, esa situación deja a Ecuador, al gobierno ecuatoriano, frente a un hecho legal consumado, y va a tener que reformular sus propuestas concretas de decisión política, de política exterior, de seguridad, porque hay áreas que ya no se pueden tocar nuevamente, ¿verdad? Y de inversiones. O sea, esas 3 grandes dimensiones, política exterior, seguridad interna e inversiones, vamos a tener que escuchar o ver qué cosas propone el presidente de la República, qué cosas pasan a la discusión y qué cosas se van a ejecutar. Mientras tanto, el Ecuador sigue con una inflexión en esta coyuntura que ya va durando un tiempo, y que lo que uno puede decir, deseamos que le vaya a Ecuador lo mejor posible para que a nosotros no nos vengan sino cosas buenas y no solamente cosas malas como las que suelen ocurrir. Yo me detendría ahí en el caso de Ecuador para no referirnos exclusivamente al tema de la consulta popular, sino a su contexto. Y en el caso de Chile voy a ser más enfático todavía, muy, muy sencillo, para mantenerme además dentro del tiempo que me queda. Y es que sobre Chile se ha hablado más que sobre lo de Ecuador, por eso me he extendido un poco más en ese caso. En el caso de Chile el asunto es muy sencillo. 81% de votantes del padrón electoral votaron cuando no era obligatorio, ¿sí? 81%, ahora un poquitito más del 85%. O sea que eso es positivo, que te demuestra que ha habido un proceso de participación, ¿correcto? Y un proceso además muy tranquilo, eso se ha visto en la televisión, no ha sido como antes. En segundo lugar, ya se sabía por las encuestas que, como tú has insistido desde hace mucho tiempo sobre su falibilidad y sobre sus errores, se tenían muchas encuestas y estas encuestas prácticamente todas fallaron. ¿Y cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido, primero, empezando por lo que menos se habla, que es el Congreso, el Poder Legislativo, nadie ha logrado una mayoría absoluta. Ergo, tienen que negociar. Para cosas importantes, por lo tanto, tienen que negociar. Y en el caso del Ejecutivo, eso ya está resuelto. Y en el caso del Ejecutivo, ahora, yo resumiría así. ¿Quién tiene más probabilidades de cosechar votos para que gane las elecciones? ¿Jara o Kast? Y por los datos y por la composición de las tendencias políticas, quien tiene más probabilidades ahora es Kast y no Jara. Pero pudiera ser que Jara logre voltear la tortilla, pero eso es menos probable en términos objetivos a la luz de los resultados. Y 2 elementos más. Y con esto me despido. Nadie ha analizado el factor de los municipios y de los gobernadores regionales.
Y en esta campaña que va a terminar en las elecciones, eso va a ser un factor muy importante para que la probabilidad de uno y la improbabilidad de otro se puedan dar la vuelta o pueda quedar uno más cerca de otro. Eso es un hecho político importante en el caso de Chile, porque así se maneja, yo he vivido allá en Chile, lo he estudiado, así se maneja la política allá. Y el último elemento adicional ya es el hecho de que prácticamente continúa la liquidación de los partidos importantes de Chile. El Partido Radical ya no existe, la Democracia Cristiana sobrevive con 10 legisladores y la disolución. Y quienes tienen la mayor pérdida objetiva, yo no estoy hablando subjetivamente, sino objetivamente, es el conjunto de fuerzas que llevaron a la presidencia a Boric. Con lo cual yo diría, amigos, con una explosión social se puede derribar un gobierno, se puede cambiar una tendencia, pero las explosiones sociales no gobiernan. Muchas gracias, Manolo, un comentario súper atinado y tenemos que despedirnos hasta el próximo viernes en Zoom Político por RCR, Red de Comunicación Regional, la red que une al Perú. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.